Desde el corazón de la Antártida, donde los vientos rugen y el hielo desafía la gravedad, conoceremos a los verdaderos héroes que mantienen en funcionamiento la puerta de entrada a un mundo desconocido. Hoy volvemos a sumergirnos en nuestra expedición al extremo sur y a conocer más detalles sobre todo eso que no se ve a simple vista. Hola amigos de YouTube, soy Patti Fernández y hoy vamos a conocer algunos secretos sobre el aeródromo más austral de nuestro país. Mantener operativa la pista y brindar todo el soporte necesario para el servicio de control aéreo es una de las responsabilidades principales de quienes están a cargo del aeródromo de la base Marambio, que funciona como la puerta de entrada argentina a la Antártida. Sin embargo, las funciones de quienes llevan el trabajo adelante son muchas más. Mi función principal es encargarme de dirigir el tránsito aéreo de forma ordenada, rápida y segura dentro de un espacio aéreo de jurisdicción, brindándole a los pilotos autorizaciones e informaciones necesarias con el fin de prevenir colisiones entre otra aeronave o algún obstáculo. Prestamos también un servicio de señalamiento con señaleros de aeródromos controlados y brindamos servicio de control de TMA, aproximación, aeródromo y movimiento en superficie, que acá particularmente es bastante movido, ya que la mayor parte de la actividad en superficie se realiza a través de la carga y descarga de materiales, provisiones, combustible, que se realiza, ¿cierto?, con los vehículos que provee la base. El mantenimiento de la pista, que es de permafrost, una capa de suelo permanentemente congelado, y el servicio de señalamiento al que hace referencia BASEC son muy importantes dadas las condiciones meteorológicas hostiles, las cuales son extremadamente claves para el arribo o para el despegue de una aeronave. El Servicio Meteorológico Nacional cuenta en este momento con 6 estaciones meteorológicas ubicadas en cada una de las bases antárticas permanentes. Esto es Belgrano 2, Orcadas, San Martín, Base Carlini, Base Esperanza y Base Marambio. El clima en Antártida es muy extremo y a la vez de ser extremo también cambia muy rápidamente. Por lo tanto hay que estar muy atentos a los distintos fenómenos significativos que se desarrollan en el área. Por ejemplo, en la base Marambio un fenómeno típico es el capuchón, el cual debido a la orografía de la base Marambio, que está ubicada a 200 metros sobre el nivel del mar, se forma una niebla circundante a la isla y construye una especie de capullón, el cual reduce la visibilidad y el techo, o sea, la altura de la nubosidad baja a menos de 20 metros, con lo cual las operaciones de aeronaves no pueden operar. El señalamiento es muy interesante acá porque de repente podemos tener condiciones de nubosidad baja y las operaciones aéreas en este contexto, que es bastante hostil, van a depender muchas veces de los mínimos meteorológicos, ya sea cuestiones de visibilidad, techo, altitud, altura de las nubes, como quieran determinarlo, que hacen, ¿cierto?, que la operación puede estar restringida o no, ya sea para el arribo o para el despegue. El señalamiento es muy importante. Nosotros lo realizamos con un balizamiento móvil de la pista en su totalidad, ¿cierto? La pista nuestra tiene 1208 metros de prolongación por un ancho declarado de 40 metros. El extremo 2.3 y 0.5 están señalizados con pallets pintados de color naranja flúor que le permiten, ¿cierto?, a la aeronave, cuando ya realiza la aproximación final, orientarse con la pista, con la particularidad de que en esta pista no tienen eje. Por ende, para los pilotos es una cuestión bastante compleja el arribo y una acción, la verdad, en la cual estamos sorprendidos cómo ellos llegan a pista sin esa capacidad, digamos, de ver el eje. Simplemente se guían por los extremos de pista y por los bordes señalizados con el balizamiento móvil. Las tareas de estos hombres y mujeres en un clima tan hostil, activos durante los 365 días del año y a miles de kilómetros de sus hogares, son fundamentales para la construcción del sentido de soberanía argentina. Estoy muy orgullosa, primero y principal, por ser mujer y poder haber alcanzado este puesto, que es muy anhelado por mucha gente, y con mis compañeros que son geniales. Se genera una camaradería muy fuerte por el hecho de que todos vivimos lo mismo. Extrañamos a la familia, pasamos frío, estamos acá y nos contenemos entre todos. Si alguien tiene algún problema,
siempre está el otro prestando el oído, dando un abrazo, compartiendo cualquier tortita o algo. Vivir en Antártida crea vínculos que son muy difíciles de romper. Al paso del tiempo, si bien uno no tiene contacto con la gente con la cual invernó o intercambió unos mates o una comida, ese lazo entrañable que se vivió durante una campaña antártica es muy difícil de romper, muy difícil de entender también del otro lado para aquellos que no han vivido una campaña antártica. Estoy muy orgulloso como argentino de que nosotros podamos estar acá haciendo soberanía, pisando este continente blanco y demostrándole a los demás que estamos capacitados para hacer un montón de cosas, como es el sostenimiento de un aeródromo público en un ambiente tan hostil. Y por supuesto que invitamos a que vengan, que nos visiten, que vean cómo vivimos, dónde dormimos, qué comemos y cuáles son las tareas que a diario realizamos en este ambiente hostil, como dije anteriormente. Hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el video, los invitamos a darle un me gusta y compartirlo. Hasta la próxima.